Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Ocasión, tengo el gusto de conversar con el lector Gabriel Zanotti. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Sigo buscando participación internacional, en este caso participación argentina. Usted es una figura bastante importante y destacada dentro del mundo de la economía, principalmente de lo que es denominado la Escuela Austriaca de Ujú. Economía. Para la gente que no está familiarizada con su trabajo, particularmente aquellos de otras latitudes, vamos a decir, háblanos un poco de usted y de sus estudios, sus enfoques. Bueno, una cosa a veces difícil de entender es que yo no soy economista. Mi carrera es la filosofía y luego hice un doctorado en filosofía acá en Argentina. Mi tesis de doctorado fue sobre el fundamento de la praxeología de von Mises en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Así que a veces es difícil entender quién soy o de dónde vengo porque hay muchas personas que piensan que soy economista, pero Sí. los más avesados rápidamente se dan cuenta de que no, de que mi enfoque es siempre ir a los fundamentos últimos y a las definiciones teóricas. Yo te diría que gracias a que yo hice la carrera de filosofía, que pude entender a la Escuela Austríaca de Economía. Los que más dificultades tienen en entender la Escuela Austríaca son los que habitualmente tienen que pasar por los 5 o 6 años de macro y micro convencional. Así que bueno, ese es mi perfil. Lo quería aclarar, por si a alguien le interesa. Bueno, ok, sí, pero quiero preguntarle algo, porque mire, he mirado par de sus libros, unos cuantos. Ajá. Entonces, uno de ellos, Introducción a la Escuela Austriaca de Economía. Otro libro, La Economía de la Acción Humana. Otro libro, Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado. Otro libro, Introducción Filosófica al Pensamiento de F. A. Hayek, que es uno de los fundadores de lo que se llama la Escuela Austriaca Sí. de Economía. Tiene otro libro, El Método de la Economía Política. Eh, entonces, si bien no es economista, claramente la economía es uno de sus temas principales. Sí, 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 sí. Sobre todo la Escuela Austríaca de Economía. No sé si la economía, pero la Escuela Austríaca de Economía seguro. Eh, y además, claro, tampoco soy economista de coyuntura, Sí. cosa que me ocasiona ciertas ventajas, pero también desventajas. Porque, claro, los economistas profesionales de coyuntura, cuando me oyen hablar sobre ciertos diagnósticos o apreciaciones sobre ciertos temas económicos concretos, claro, cuando yo no estoy de acuerdo con ellos, me dicen, ah, bueno, pero tú no eres economista, eres filósofo y por lo tanto no entiendes de esto. Y yo en general no respondo nada. Digo, bueno, yo como partidario de la Escuela Austríaca de Economía, a mí me parece que, listo, pero el diálogo con los economistas de coyuntura en este momento no es fácil, sobre todo en la Argentina, porque casi todos ellos, los que se dicen liberales, están totalmente alineados con la política económica de Javier Milei. Ujú. Hay algunos que tenemos nuestras serias dudas sobre ese tema. Así que en este momento mi diálogo con los economistas de coyuntura, salvo contadas excepciones, es bastante difícil. Me parece penoso que me esté contando eso de que lo echan a un lado en el sentido de que cuando usted no comparte una posición rápido le sacan en cara que usted no es economista. Y sí, Y me parece penoso porque a lo largo de este espacio yo he invitado gente de diferentes ámbitos que han experimentado ese tipo de, vamos a decir, hostilidad. Convenientemente, uno es una persona, en este caso viene siendo usted, que se le toma bien en serio, que se lee,
con la que se dialoga, pero en el momento en el que usted se sale de la línea y ya no es parte de lo que se considera el consenso en cuanto a una opinión, entonces es que este tipo no tiene nada importante que decir porque no es economista, ¿no? Esa es la actitud. Bueno, sí, sí. Pero eso es típico de muchos ambientes. Uh-huh. A ver, por un lado es típico de lo que Thomas Kuhn llamaba paradigmas dominantes, Uh-huh. donde los que forman parte de una profesión se cierran en sí mismos. Y por el otro lado es típico de la politización de algunos temas. Entonces, me imagino que en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los libertarios que al principio votaron por Trump en esta Uh-huh. última elección, sobre todo esperanzados en la reducción del Deep State, Uh-huh. cuando Trump eh, enfatiza, vas a ver por qué digo enfatiza el tema de los aranceles, me imagino que muchos partidarios de la política económica de Trump deben haber reaccionado igual con respecto a los libertarios que están en contra de los aranceles. Le van a haber dicho, bueno, pero ustedes esto no entienden. Debe haber sido el mismo fenómeno. Dije enfatiza porque Trump no es precisamente el primer presidente norteamericano que pone aranceles, ¿no? Claro. Para hacer una mínima aclaración. Pero no me afecta, estoy totalmente acostumbrado a eso. No me pasa nada. ¿Cómo le llama eso? ¿El paradigma de qué? Hay un gran epistemólogo norteamericano llamado Thomas Kuhn, cuyo gran libro es del año 32, La Sí. estructura de las revoluciones científicas, donde él ahí hace una especie de sociología de la ciencia, donde aclara que la mayor parte de las veces los científicos partidarios de una determinada teoría que es triunfante en un determinado momento, Uh-huh. se parapetan al lado de esa teoría, no la quieren someter a crítica y eso se llama paradigma dominante. Por lo tanto, Paradigma dominante. dominante. Esto que pasa en Argentina en este momento alrededor de la política económica de Milei pasa en la ciencia más alta, así que imagínate. Es una cuestión de sociología de la ciencia. Por eso es muy importante, otro gran autor que yo estudio y enseño habitualmente, que es Karl Popper, que habla de la apertura a la crítica, de estar siempre abierto al diálogo, estar siempre preparado para la crítica de la teoría habitual. Esto no quiere decir que uno esté inseguro de sí mismo. Yo, por ejemplo, digo, bueno, no estoy de acuerdo con el control de cambios, pero si alguno está de acuerdo, a ver, díganme sus razones, me abro a la crítica. Ahora, cuando alguien me dice, bueno, la razón es esta y yo sigo sin estar convencido, entonces es ahí donde la cosa se pone difícil. Pero son cuestiones habituales. Te podrás imaginar, estoy en la vida académica. En este momento tengo 65 y estoy en la vida académica desde que tengo 25. Uh-huh. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas, no pasa nada. Puede llegar a afectarme en el caso de alguna amistad muy profunda, pero estoy acostumbrado. Ok, lo entiendo. Usted es una de esas personas, yo no sé si llamarle niño prodigio o algo por el estilo, pero usted escribió su primer libro a los 16, 17 años, ¿no? Sí, a los 18. No, pero no era un niño prodigio, no. Lo que ocurre es que, así como hay muchos adolescentes que tienen hobbies, mi hobby era leer autores de escuela austríaca, pero no porque los entendiera con facilidad, sino porque yo estaba muy preocupado por los temas sociales cuando era adolescente. Sí. Así que afortunadamente Dios quiso que yo viera lo que habitualmente se llama el buen lado de la biblioteca, y entonces me puse a leer apasionadamente a los autores de la Escuela Austríaca de Economía, encontrando en ellos la respuesta a temas que a la izquierda le preocupan mucho, como la pobreza, el desarrollo. Y entonces cuando tenía 16 conformé un grupo de estudios con amigos, Uh-huh. que era como una especie de grupo de lectura, y nos dividíamos los libros para debatirlos y para a veces exponerlos. Y eso me llevó cuando tenía 18, a sistematizar los apuntes que yo había hecho en ese grupo de lectura. Y de ahí surgió el libro Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, pero la primera versión tenía frases muy adolescentes. Era demasiado absolutista mi modo de pensar. Bueno, típico de un adolescente, ¿no? Claro, sí. En la segunda edición, gracias a Dios, una economista guatemalteca, Claudia Rosales, me ayudó a corregir esas expresiones, a convertir el libro en una exposición más académica, más tranquila. Así que yo ahora siempre recomiendo esa segunda versión, digamos que no tiene esos pequeños saltos de mentalidad adolescente, comillas, absolutista, ¿no?
Sí, yo vi esa segunda edición y sé de lo que está hablando porque empecé a leer el prólogo, o por lo menos los Sí, comentarios que usted hace al principio de la nueva sí, edición. Y usted utiliza una palabra bien importante, que es la palabra grandilocuente. sí, sí. Y eso me pone a pensar en todos estos, por lo menos en Puerto Rico utilizamos la palabra chamaquitos, que son Ujú. niños. Todos estos chamaquitos que tienen esta mentalidad cuando entran a la universidad y son totalitarios y son grandilocuentes y son... eh, yo con el paso del tiempo he empezado o comenzado a adoptar una actitud de disgusto total por este tipo de actitudes que tienen por lo general los estudiantes universitarios de primero o segundo año. ¿Qué Ah. piensa usted sobre esto? ¿Lo ve como una fase o lo ve como algo problemático? Es una fase en general y en ese sentido no es un problema. Y mi función como docente, y la cumplo siempre, es trabajar con estos estudiantes de primero, segundo, tercer año y enseñarles ciertos hábitos académicos y creo que la mayor parte de los chicos reaccionan bien, ¿no? Se acostumbran al diálogo, se acostumbran a escribir y hablar de una manera no agresiva. Eh, Eso se puede hacer. Lo que me preocupa es cuando la gente más grande, que Sí. supuestamente ya tendría que haber superado esa fase, vuelve a las agresiones y a los insultos y a los modos dicotómicos de pensar sin matices, porque se politizan, porque confunden la vida académica con la vida política, ¿no? Claro, la vida política no te da cierto margen de duda, ¿no? Estás en un programa de televisión y te preguntan, ¿hay que bajar el gasto público? Sí, por supuesto, claro, ¿qué vas a decir? ¿No? Un académico, en cambio, siempre tiene matices. Bueno, habría que comenzar por aquí, en esto sí, en esto no, en esto todavía no, en esto ya se puede. Pero esos matices no son clásicos de la vida política, pero tampoco me preocupa el que conozca que Ujú. está en la vida política y advierta que los matices a veces no están permitidos. Me preocupa que verdaderamente piense, no te voy a dar ningún nombre, ¿no? Claro. Piense que la realidad es dicotómica, porque ese es un error filosófico grave. La realidad social tiene capas, tiene niveles, tiene matices. Y a veces me preocupa la falta de formación filosófica y epistemológica de algunos influencers Ujú. liberales que están dañando la reputación de la Escuela Austríaca de Economía. Entiendo. Hay mucho que Porque luego estudiar. la izquierda ilustrada, que la hay, Sí. en Argentina no estamos acostumbrados a eso, pero la hay, la izquierda ilustrada se ríe de nosotros. Si fuera a hablar para las personas interesadas en estos temas, esos autores entiendo que son Hayek, Mises, Friedman, ¿qué otro? Bueno, no, ahora me está llevando a los grandes clásicos de la Escuela Austríaca de Economía, Sí, ¿no? sí. No a los influencers a los que me estaba refiriendo. No, 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 no. No, no. Bueno, los grandes clásicos sí son, comenzando del siglo XIX, y son los clásicos que en general hay que leer. Wenger, von Wagner, Mises, Hayek. Y después de Hayek yo te diría que merecen ser leídos Rothbard, Lachmann, Israel Kirzner, y luego todos los discípulos de Peter Belke, que es gente que ahora tienen entre 60 y 70 años. Friedman, por supuesto, es un autor excelente, sencillamente formaba parte de la escuela de Chicago. O sea, Friedman forma parte de tres grandes autores que en la escuela de Chicago han defendido muy bien el mercado libre y que académicamente son muy sólidos. Esos tres grandes autores son Milton Friedman, Gary Becker y Ronald Coase. Y que actualmente yo te diría que quien lleva adelante esa tradición en Chicago es Deirdre McCloskey. Así que esos son los clásicos. Ok, yo tengo algunos cuantos de esos guardados, estoy estudiando actualmente y no podría, no tengo el tiempo para poder estar de lleno en esos temas, pero es algo que me interesa eventualmente desarrollar. Yo personalmente estoy en una búsqueda de una posición específica. Tengo gente cercana que dice que ellos me consideran más un conservador libertario, pero sin embargo he estado leyendo un poquito sobre el mutualismo de Proudhon, he estado mirando un poco lo que es el anarcocapitalismo, he estado mirando lo que es el paleolibertarianismo. Entonces, todavía no tengo posturas tajantes ni contundentes, pero me suelo mover hacia ese lado.
Pero también se me hizo el comentario, no directamente a mí, pero sino en general, de que esta cuestión de lo que es izquierda y derecha es una cuestión bien subjetiva. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bien, era lo que te estaba comentando antes, que ser partidario de la Escuela Austríaca de Economía no necesariamente implica ser de derecha en cierto sentido habitual del término. En Estados Unidos ser de derecha podría significar ser neoconservador, como fueron George Bush hijo o Dick Cheney, o ser de derecha puede llegar a significar Ronald Reagan, que tuvo una relación un poquito más cercana con el liberalismo clásico. O ser de derecha puede llegar a significar ser Donald Trump, que es muy difícil de clasificar para los latinoamericanos. Donald Trump es una combinación de tradición norteamericana libertaria más nacionalismo norteamericano. Y no es una combinación coherente, pero es una combinación muy efectiva a nivel político. Bueno, ser de derecha puede significar todo eso. Un partidario de la escuela austríaca puede andar por cualquier lado en ese sentido. Están los paleolibertarios, están los libertarios del Mises Institute y del Lee Rockwell Institute. La escuela austríaca de economía no necesariamente está en una u otra corriente. Sobre todo la gran, creo que la gran división de ellos es el tema de la política exterior norteamericana. Y también la contundencia o el gradualismo o no con el que enfocan el problema del deep state y del crony capitalismo. Lo que quiero decir con esto es que algunos son más radicales en cuanto a los cambios que exigen en ese sentido y otros son más gradualistas. Así que como ves, hay de todo en la viña del Señor. Y creo que los partidarios de la escuela austríaca deberían estar acostumbrados a entenderse mutuamente, a tolerarse mutuamente, a comprender que la escuela austríaca de economía no es un manual para la acción política inmediata, ¿no? Filosóficamente hay que distinguir entre aceptar, promover y tolerar. Siempre en un determinado gobierno tú toleras ciertas cosas o aceptas otras, que no es lo mismo. Y estas cuestiones son cuestiones prudenciales, y las cuestiones prudenciales son muy personales y muy respetables siempre. Vamos a suponer que Donald Trump tuviera un asesor que viene del Mises Institute y que esta persona te dijera, bueno, yo tolero, en el sentido de soportar un mal para evitar males mayores, yo tolero lo que Trump está haciendo aquí porque lo estoy asesorando en este otro. Bueno, es una opción personal, tan respetable como aquel que quiere decir, de ninguna manera voy a tolerar esto, pero eso no quiere decir que se piense diferente, ¿no? En la Argentina pasa lo mismo. Hay liberales clásicos que han dicho, bueno, no, yo por ahora apoyo a Milei, aunque sé que en tales áreas no está haciendo lo que un mercado libre exigiría. Otros decimos, no, nos parece que Milei parece estar como convencido de ciertas cosas que no son típicas del mercado libre, pero bueno, pero yo creo que en eso todos los partidarios de la escuela austríaca o del mercado libre que venga de la escuela de Chicago, deberíamos tolerarnos un poquito. En términos generales, yo que estoy en los Estados Unidos, apoyo el libre mercado y apoyo la no intervención, ¿cómo es? No intervencionismo y el aislamiento. Entiendo que esas cosas nos hacen muchísimo daño. Entiendo que son cosas que no deberían ocurrir, sobre todo viniendo de una colonia que es Puerto Rico. Sí, bueno, creo que tú sabes por dónde viene la cuestión. Yo no tanto sobre la base de Rothbard, sino sobre la base del libro Liberalismo de Mises del año 27. Yo como liberal clásico estoy en contra del imperialismo, del colonialismo y del militarismo. Sí. Son tres actitudes que Ludwig von Mises condena radicalmente y tiene razón. Pero lamentablemente la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial produjo una dicotomía muy grave, un problema muy grave, y a partir de ahí fue muy difícil, ¿no? Volver a una política más aislacionista, ¿no? Algunos, precisamente, aunque esto no resulte simpático, lo apoyan a Trump porque Trump parece ser más tradicionalmente aislacionista, ¿no? En comparación con el colmo del intervencionismo en política exterior que fueron Bush hijo y Dick Cheney, ¿no? Que estaban directamente convencidos de que Estados Unidos debía invadir el mundo entero y ser la policía del mundo, ¿no? Pero en Trump se mezcla todo esto. Trump no es coherente. Bueno, pero no hay que exigirle coherencia académica, ¿no? Trump
Trump de repente dice, bueno, que la OTAN se las arregle por sí misma y yo mientras tanto voy a comprar Groenlandia. Bueno, son esas contradicciones. De- Pero bueno, pero vuelvo a decirte, todo esto era para decirte, discúlpame, me fui de tema, que el intervencionismo norteamericano post Segunda Guerra Ajá. tiene sus matices. O sea, hubo temas muy delicados. Por ejemplo, ¿qué hacías con Japón? ¿Qué hacías con Israel después de la Segunda Guerra? ¿Qué hacías con la Europa de la posguerra después de la Segunda Guerra? O sea, yo no creo que ahí los aislacionistas tipo Rothbard Ujú. tengan respuestas tan sencillas como la que ellos creen. ¿Qué había que hacer con Europa, Japón, Corea del Sur e Israel frente a la Unión Soviética? ¿Dejarlos solos? No es Sí. tan fácil responder esa No, pregunta. definitivamente no, porque A si los eso me dejaba refiero. solos, pues entonces la Unión Soviética tomaba terreno ideológico y tomaba posesión material de muchos de estos espacios. Y lo tomó. Sí, Sobre todo, claro. por ejemplo, en América Latina, la Unión Soviética prácticamente produjo una invasión casi total. Las revoluciones de izquierda totalmente financiadas por la Unión Soviética las hemos padecido todos. Hay mucha prejuicios y yo estoy traduciendo la palabra del inglés al español misconceptions, que Malentendidos, tal vez. sí, respecto a lo que es de derecha, porque yo me atrevo a apostar que mucha de la gente de mi audiencia lo acaba de escuchar hablando de cómo estas personas de la hacia el capitalismo y más orientados hacia el conservadurismo y a la derecha hablan de no intervencionismo. Sin embargo, es una posición que existe dentro de la derecha. ¿Por qué cree usted que la derecha en términos generales tiene tan mala reputación? Bueno, a ver, la izquierda maneja bien cierta retórica que se mueve con sensibilidades. Entonces, todos somos sensibles a la no discriminación, todos podemos tener sensibilidad para con los animales, Ujú. todos podemos estar preocupados por el medio ambiente, pero la izquierda ha logrado convencer al mundo entero de que esas preocupaciones son exclusivas de la intervención del Estado. Y a los liberales clásicos y a los partidarios del libre mercado nos cuesta mucho hacer entender al resto del mundo que tal vez la mejor defensa del medio ambiente sea el libre mercado, bueno, etcétera, etcétera, o los temas de discriminación, en fin, en primer lugar eso. Y después yo te diría que, lamentablemente, pero esto es un tema casual, las casualidades de la historia han producido que los ideales del mercado libre y la democracia constitucional carezcan últimamente de buenos líderes, de líderes más tranquilos, más formados, más dialogantes, como lo fue en su momento Ronald Reagan, como lo fueron en su momento los líderes de la centroderecha europea de la posguerra, como Konrad Adenauer, como De Gasperi en Italia, como Luigi Einaudi en Italia, como Jacques Rueff en Francia. Eran personas de una altísima formación moral e intelectual y lamentablemente todo eso ha decaído. Mm. Posiblemente también por lo que se llaman los incentivos perversos de la política, ¿no? O sea, han triunfado legislaciones de partidos políticos que generan un incentivo perverso, o sea, generan el incentivo de que las personas tal vez más psicopáticas son las que soportan estar en esas estructuras políticas. Pero bueno, es una circunstancia difícil y habrá que sobrellevarla. Pero vuelvo a decirte, yo lamento que últimamente el liderazgo de la derecha sea tan malo, pero también hay una cuestión ideológica. Mm. En América Latina a veces por derecha se entiende una cosa que poco tiene que ver con el mercado libre, se entiende una especie de status quo del capitalismo de amigos, del crony capitalism, Ujú. como fueron Piñera en Chile o Macri en Argentina. Y esas personas, por más honestas y buenas que sean, ideológicamente no entienden bien qué significa el mercado libre. Ok, Y lo único que hacen es prolongar una situación del crony capitalism que da más argumentos luego a la izquierda, ¿no? Así que eso también sucede. crony en el sentido viene de cronyism, o sea que es una cuestión de darle contratos e incentivos Sí, económicos sí, a amigos cercanos. capitalismo de amigos producido por algo que la escuela austríaca se diagnosticó bien, que es el tema de las prebendas, privilegios y monopolios legales que el Estado otorga a los privados. O sea, esa convivencia entre privados y Estado es lo que von Mises analizó y refutó en su Tratado de Economía en la parte sexta, que él llamó el mercado intervenido. Sí. Eso está escrito en 1949.
O sea, esto ya tiene larga data, ¿no? No es algo nuevo. Y también hay una lectura, si estoy entendiendo bien todo, de esto realmente es malo porque si lo que buscamos es un libre mercado, entonces no podemos aspirar a tener un libre mercado si lo que existe es una clase política alineada con unos poderes Exactamente. comerciales particulares que la dominan para ser privilegiados y no incentivar la competencia. Sí, tal cual, tal cual. Exactamente. Yo no lo podría haber dicho mejor. Gracias. Yo estoy aprendiendo de estos temas también. Hay algo que me llama la atención respecto. He ido mirando ciertas. Bueno, déjeme primero hacer este comentario. Usted lo dijo primero, la cuestión de lo de la izquierda y las sensibilidades. La izquierda ha sido excelentemente, han sido buenísimos, casando vamos a decir, sus discursos con la moral. Es decir, lo que nosotros hacemos es bueno, lo que la derecha hace es malo. Ujú. Entonces han sido excelentes en convencer a mucha gente de que por tú ser de izquierda automáticamente eres una persona buena y recta. Y no hice yo más, porque yo estaba produciendo muchos episodios con socialistas y comunistas en este episodio, porque yo dialogo con todo el mundo que diga en el podcast. Y mientras eso sucedió, yo no recibí ningún tipo de ataque ni nada por el estilo. Una vez yo me empiezo a perfilar como un individuo conservador, empiezan los ataques personalistas, me han llamado racista, me han llamado como, ¿cuál es la palabra? Colonialista. Y entonces, eso es una estrategia bien particular. ¿Qué me puede añadir sobre eso? Es una estrategia conocida, por ejemplo, cómo la izquierda cataloga de fascista o prácticamente nazi a cualquiera que no piense como ellos. Sí. Yo no lo sufro tanto porque no soy una persona públicamente relevante o tampoco me manejo, como en tu caso, con un podcast que tiene intenciones de influencia. Ujú. Pero es una estrategia conocida y no queda más que mejorar nuestras ideas, mejorar nuestra retórica, mantenernos en calma como respuesta a mediano y largo plazo y a corto plazo soportar el vendaval. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con algunos influencers, también llamados de derecha, Ajá. que responden a la agresión con agresión y se ponen tan violentos como la izquierda, cosa que Sí. en Argentina está sucediendo, no me hagan nombrar a ninguno, Claro, claro. pero que evidencian una mala formación ética, filosófica y a veces problemas psicológicos graves. Así que la verdad hay que soportar el mal tiempo, mantenerse en la línea de personas que estamos formados en determinadas ideas, que las proponemos con calma, con espíritu dialógico, que nos digan lo que quieran, responder con calma a esos argumentos. No, yo no soy fascista porque fascista es Mussolini. Von Mises y Hayek que no son Mussolini por A, B, C y D, Sí. explicarlo, ¿no? Y bueno, y así seguir con calma, ¿no? Sí, yo conozco personalmente a alguien que, wow, esa persona es bien rápida a la hora de poner el sello de fascista a todo lo que se mueva. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. El tipo utiliza ese término con una facilidad increíble y entonces a veces yo me pregunto, bueno, pero realmente sabe lo que es un fascista. Bueno, hay que ser relativamente rápido en responder con calma, ¿no? Hay que responder, tú llamas fascista a la Declaración de Independencia norteamericana. Ahora, mirá que alguno te va a decir que sí. Los que están formados en la última fase del marxismo, que sobre todo es el caso de Black Lives Matter, te van a decir que sí, que la Declaración norteamericana es racista. Bueno, también hay que responderle. Pero hay que estar preparado para ese tipo de debates, porque a veces nos toman de sorpresa. Sobre todo ir a las ideas, porque si alguien te dice Trump es fascista, la cuestión es decir, yo no estoy hablando de Trump, estoy hablando de la Declaración de la Independencia, que by the way casi nunca es citada por Donald Trump. Así que hay que ir a esos puntos, hay que decir, yo estoy hablando de Jefferson, y entonces te van a decir, pero Jefferson tenía esclavos, bueno, ok, vamos al punto. Ese es un tema para debatir, ¿no? Entonces, debatir la cultura woke, qué significa el tema de la cancelación,
Ahora, Sí, si frente al debate, frente a esos temas, te siguen insultando, sí. bueno, retirarte tranquilamente del debate, ya está, se acabó, listo, no hay mucho más que hacer. Definitivamente. Menciona a Jefferson y Jefferson es una de las personas que yo admiro y miro con muy buenos ojos en la política, dentro de la política norteamericana, pero entiendo también que es una política muy propia de un contexto histórico particular, de una Claro, sociedad agraria, de un sí, país en formación muy joven. claro, claro. Y yo personalmente solo verlo con unos ojos, lo acepto un poco románticos en el sentido de, mira, una sociedad llena de granjas, una sociedad llena de producción agrícola y de excedente que se comerciaba localmente y que se Ujú. empieza a meter en un mercado internacional y de unas instituciones estables comunitarias como lo son la familia y de la defensa de las tradiciones, pero me temo que lamentablemente no, bueno, no vivimos ya en ese mundo. No tenemos sociedades agrarias, hay una globalización más grande. Entonces, no No, sé qué utilidad pueda tener el estudio de la política jeffersoniana hoy bueno, día. lo que pasa es que yo como filósofo te podría decir que hay que distinguir lo esencial de lo particular. Ajá. Siempre hay que distinguir lo uno de lo múltiple, lo esencial de lo accidental. Entonces, lo esencial en Jefferson son dos renglones, dos, tres renglones. Dios ha creado a todos los seres humanos libres e iguales y los ha otorgado de ciertos derechos a la búsqueda de la vida, la libertad, la felicidad. Eso, esto que acabo de decir, que serán dos renglones, son las ideas que hay que defender, más allá de las circunstancias particulares de Jefferson o de Estados Unidos. Ujú. Esos dos renglones son un milagro en la historia de la humanidad, que es una historia de la crueldad, de la conquista, del avasallamiento. Esos dos renglones son un milagro y son frutos del judeocristianismo, que lentamente se abrió paso en la escolástica, en la segunda escolástica, en John Locke, en Juan de Mariana, todo eso llega a Jefferson. Entonces hay que defender esas ideas en sí mismas, porque siguen siendo fructíferas, más allá de la circunstancia particular de la vida de cada uno, porque eso nos pasa a todos. Estoy seguro que si dentro de 100 años alguno de mis libros sobrevive, no van a ser precisamente mis reflexiones sobre Javier Milei lo que va a sobrevivir. Mm. Lo que va a sobrevivir es lo más abstracto, lo más universal, lo más atemporal. Y hay que ir a esas ideas permanentemente para que se entienda qué estamos defendiendo. Algo que me atrae a mí personalmente de Jefferson es la cuestión esta de un gobierno pequeño, de un gobierno que no tiene deuda pública, de un gobierno que mantiene sus finanzas bajo control. Pero antes de hablar sobre todo eso, hemos hecho alusión a la Escuela Austriaca de Economía en muchas ocasiones y todavía no le hemos entrado al tema. ¿Cómo lo introduciría usted? Bueno, es una escuela de economía que ha defendido siempre el mercado libre como un orden espontáneo a la vida social. Es una escuela de economía que depende, en última instancia, sigue dependiendo del gran mensaje de la escuela escocesa, Adam Smith, Ferguson, Hume, pero pasada por el agudo análisis filosófico del fundador de la escuela austríaca, Karl Menger, ¿no? Que agrega a todo esto tesis fundamentales como la teoría subjetiva del valor, la teoría de la imputación de los precios de consumo a los precios de producción, el origen espontáneo de la moneda, el tema del ahorro en relación al capital. Todas estas tesis que introduce Menger son fundamentales para la Escuela Austríaca de Economía y son las que se siguen reiterando luego en sus seguidores, que hay que seguir estudiando clásicamente, ¿no? Von Baber, Mises, Hayek, Bachmann, Israel Kirzner, Rothbard, Maxluck, y modernamente eh, los economistas más jóvenes de la escuela austríaca, que oscilarán entre los 50 y 70 años y que muchos de ellos se encuentran o en el Mises Institute o en el Mercatus Center. Por ejemplo, Peter Belke y sus discípulos, Roger Garrison, Larry White, y por el lado del Mises Institute, David Gordon, Joseph Salerno, y se me escapan nombres. Mi mala memoria implica la injusticia de que se me escapan nombres importantes. Hay dos argentinos que están colaborando mucho con esta nueva generación de escuela austríaca, que son Nicolás Kachanowski, que vive en Estados Unidos y tiene un ateño en los Estados Unidos, y Adrián Rabier.
Pero bueno, pero lo que te quería decir es que hay que estudiar estos grandes autores y hay que seguir estudiando cuáles son las tesis básicas de la Escuela Austríaca de Economía. A saber, teoría subjetiva del valor, imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, teoría del ciclo económico, ahorro, inversión, formación de capital, la función de los precios como coordinación de conocimiento disperso. Todas estas tesis son las centrales de la Escuela Austríaca de Economía y hay que seguirlas estudiando y perfeccionando. Me llama la atención lo que mencionó sobre el socialismo. Me da la impresión de que es una contestación explícita de parte del movimiento hacia lo que promueve el socialismo. ¿Qué tiene que decir la Escuela Austríaca de Economía sobre el socialismo? Mucho, por supuesto, porque el libro de von Mises es del año 22 Sí, y era la respuesta al socialismo clásico como eliminación total de la propiedad privada de los medios de producción. La respuesta de von Mises en su momento fue que eso imposibilita la formación de precios y que sin precios es imposible el cálculo económico y por lo tanto la economía deviene en caos. Pero esa respuesta de von Mises escondía algo más amplio que vio Hayek, ajá, que a su vez los intentos de las democracias occidentales de dirigir la economía, tratando de fijar precios y reglamentaciones y tratando de limitar la libertad de entrada al mercado, se enfrentaban con el mismo problema, ¿no? Por algo Hayek y Mises ya en la década del 40 respondieron al llamado socialismo de cátedra inglés, del Partido Laborista Inglés, que ellos decían, podemos mantener la democracia política mientras estatizamos todo. Ellos culturalmente son los únicos que mantuvieron la democracia política al mismo tiempo que hicieron una fuerte política de estatización por motivos culturales, solamente porque eran ingleses, no por otro motivo. Pero sin embargo se cumplió la predicción, la economía inglesa entró en caos total. Y por algo Hayek en 1945 escribió Camino de Servidumbre, dirigido sobre todo a ellos, diciendo, ustedes al estatizar la economía comienzan el camino a la servidumbre política. Y si no hubiera sido por la reacción de Margaret Thatcher en los 80, yo no sé qué hubiera sido de los ingleses en ese momento, que sí. lamentablemente regresaron al socialismo. Actualmente Inglaterra y toda la Unión Europea es la Unión de Repúblicas Socialistas Europeas y están hundiéndose económicamente, socialmente, es un conjunto, es una tiranía total, ¿no? La escuela austríaca lo predijo muy bien. El socialismo no funciona nunca, ni en su cara más cruel y explícita, la Unión Soviética, ni en su cara aparentemente democrática. El socialismo conduce al caos de la vida económica y de la vida social. ¿Por qué? Y con esto concluyo. Porque no es que simplemente no se puede planificar la economía. La imposibilidad de cálculo económico con el socialismo y con la intervención del Estado también se da en seguridad social, salud y educación. Lo que fundamentalmente está detrás de todo esto es la coordinación de conocimiento disperso, que es el punto fundamental. Las sociedades humanas son sociedades de ignorantes, cuya única salida es eh, intercambiar libremente sus conjeturas falibles como único modo de coordinar ese conocimiento disperso de ignorantes. Este es el mensaje de John Stuart Mill, de Karl Popper y de Paul Feyerabend con respecto a la sociedad abierta. Ok, yo estoy tratando de ver cómo le facilito estas informaciones al público general, porque si bien es cierto que hay personas muy educadas que escuchan este podcast, también es cierto que hay muchas personas que simplemente son entusiastas de la historia y de este tipo de temas y que no conocen a fondo. Entonces yo quiero facilitarle el entendimiento de estos temas a esas personas. Entiendo que sería prudente a estas alturas de la conversación preguntarle qué es el Estado. El Estado moderno, como lo conocemos hoy, el Estado-nación, fue muy bien definido por Max Weber, el aparato social de compulsión y coerción. Von Mises liberalizó la definición. Von Mises, que seguía un poquito algunas ideas de Max Weber, dijo aparato social de compulsión y coerción utilizado para proteger las libertades individuales, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay que diferenciar Estado de government. En la tradición anglosajona, la palabra más utilizada por los liberales clásicos es government, y government es una palabra más humilde, significa administración de bienes públicos. Por eso, fíjate que aún hoy los norteamericanos mantienen cierta tradición terminológica que nosotros no tenemos. Ellos dicen this administration, ¿no? Por supuesto, el Estado norteamericano es omnipotente y no tiene nada que ver con esa humilde administración. Pero desde el punto de vista de la filosofía política, government es administración de bienes públicos. ¿Y qué bienes públicos? Los poquísimos necesarios para una sociedad libre, como por ejemplo la Constitución Federal o los edificios públicos del limited government,
¿no? En ese sentido, yo creo que la palabra government es más conveniente a los ideales del liberalismo clásico e implica un diálogo además con los famosos anarcocapitalistas, porque el government finalmente puede derivar en algo tan sencillo y humilde como la administración de los bienes públicos de una sociedad anarcocapitalista, que en teoría es posible, ¿no? Ok. Dentro de su perspectiva personal, ¿a qué se debe limitar un gobierno? En una sociedad ideal, posible, pero muy difícil de lograr, Sí. en principio es administración de justicia, la Constitución Federal, las fuerzas de seguridad que lamentablemente haya que tener, ¿no? Y nada más, y nada más. Sí, porque hay que Pero, proteger el territorio, ¿no? ¿cómo? Hay que proteger el territorio. Sí, sí. Incluso en el sueño que tienen los anarcocapitalistas de irse a una isla de por ahí y hacer la isla ultraliberal, Sí. ellos también van a tener problemas de seguridad y van a enfrentar el mismo problema. Todos estos temas son muy bien tratados por Nozick en Anarchy State and Utopia, ¿no? Pero independientemente de esto, en las circunstancias actuales, en las actuales circunstancias, en las cuales el Estado Providencia ha invadido todo, yo creo que lo que podríamos hacer ante la opinión pública, es tratar de convencer a la opinión pública que las áreas de salud, de educación y seguridad social sean desmonopolizadas. Yo creo que ese es el camino gradual. O sea, admitir que el Estado se siga ocupando de eso, pero de manera no monopólica, eliminar las reglamentaciones que impiden la libre competencia en esas áreas, de tal manera de que gradualmente las personas se vayan convenciendo de los beneficios del mercado libre en esas áreas también. Así que, si bien yo soy un partidario de un liberalismo clásico muy abstencionista, sin embargo, soy partidario de un retorno gradual a todo eso. Ahora, te quiero agregar algo. Mi posición no tiene que ver con la condena a los bienes públicos que hay en un autor como Rothbard. Yo más bien me voy con Hayek en el libro Derecho, Legislación y Libertad. Existen bienes públicos que temporariamente pueden estar a cargo del gobierno, pero además, y en esto sigo a James Buchanan, existen bienes públicos privados, que no es una contradicción. Un bien público privado es un club good, o sea, es un bien que está financiado por todos los copropietarios. Como, por ejemplo, si tenés una isla ultralibertaria, supongamos que tenga una puerta de ingreso, o en un edificio o en un condominio, una calle por la cual se entra al condominio es un club good, o sea, es un bien público privado, que está gobernado por el Consejo de Administración, que forma parte de todos los copropietarios. Bueno, esta es siempre mi respuesta a los anarcocapitalistas que dicen, no, todos los bienes van a ser absolutamente privados, y yo les digo, se están olvidando de este tipo de bienes públicos, ¿no? Así que bueno. Hay un comentario que quiero hacer porque la gente habla, pero ¿por qué el libre mercado? Bueno, en mi opinión, el libre mercado porque el libre mercado se rige única y exclusivamente por las, las cuestiones de, al final gana el que el consumidor entiende que es el mejor y el más eficiente. Por eso es lo que yo pienso. El libre mercado funciona porque hay empresas que van a sobrevivir y hay empresas que no, y las que sobreviven, se entiende por lo general, lo hacen porque proveen mejores servicios Sí, más sí. eficientemente. Hay que repasar en ese sentido las condiciones de libre mercado que establece claramente Friedrich Hayek. Ajá, Precios libres, libertad de entrada al mercado y capacidad de aprendizaje. ok. La empresarialidad es típicamente la capacidad de aprendizaje, o sea, cómo leer los mensajes de los precios. Pero tiene que haber libertad de entrada al mercado y precios libres. La libertad de entrada al mercado es lamentablemente lo que más se ha violado sistemáticamente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Ujú. Justamente ese crony capitalism del que hablábamos antes, ese capitalismo de amigos, impide la libertad de entrada al mercado y va formando corporaciones y monopolios artificiales que últimamente tienen a veces mayor poder que cualquier Estado. En ese sentido, la obra de filosofía política de Friedrich Hayek es un intento, y de James Buchanan, las dos, es un intento de volver a un libre mercado con libertad de entrada, a una democracia constitucional con libertad de entrada al mercado, ¿no? O sea, yo creo que los partidarios de la escuela austríaca tienen plena conciencia de que lamentablemente hoy una de las condiciones centrales del libre mercado está sistemáticamente anulada por todos los estados. En ese sentido tienen razón los libertarios norteamericanos cuando dicen el problema no es tal o cual presidente, sino el deep state. O sea, todas las agencias gubernamentales
conformadas por funcionarios que prácticamente no tienen límite en su mandato, que generan todo tipo de reglamentaciones y que han convertido a los Estados Unidos en otro imperio cuasi socialista. Y si en la medida que eso no se elimine, no va a haber solución. Uno de mis problemas con el socialismo es que aboga por el crecimiento del Estado porque entienden que el Estado es el benefactor máximo de la población. Sí, Y eso para mí es sumamente problemático porque a mí me gusta el Estado pequeño y pienso que el Estado no debería estar para arreglar nuestros problemas. Y pienso que cuando el Estado crea programas de beneficencia, lo único que hace es crear deuda y crear dependencia de determinadas comunidades. ¿Qué piensa usted sobre eso? bien. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, dado que hay una perdón, es comprensible que haya una radical desconfianza al libre mercado, porque no se termina de entender lo que Hayek llama como orden espontáneo. Se lo considera como un caos. Entonces hay un radical temor a que en cuanto a bienes y servicios y seguridad social, salud y educación, el libre mercado significa una especie de desamparo, ¿no? O que solamente los más ricos van a tener acceso, ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces, en primer lugar, hay que seguir explicando qué significa el libre mercado y la eficiencia del libre mercado y los precios baratos del libre mercado para todos esos bienes y servicios y cómo el libre mercado aumenta las mayores oportunidades para todos, para el acceso a todos esos bienes y servicios. Hay que seguir explicando todo eso. Después, Hayek tiene mucha razón en oponerse a el gobierno federal como aquel que provee todos esos bienes y servicios. Pero Hayek hace una aclaración. Él no está en contra de que los gobiernos municipales provean bienes públicos de manera excepcional, siempre que sean no monopólicos, sin financiamiento con emisión monetaria, sin impuesto progresivo a la renta. Sí, Por lo tanto, un partidario de Hayek, como es mi caso, no tendría problema en que un gobierno solamente municipal sí. pueda proveer excepcionalmente algún bien público. ¿Pero por qué? ¿Por qué el gobierno municipal, o como lo quieras llamar, ¿no? Para no terminar en un gobierno nacional o federal que no tiene control de gasto, que los ciudadanos no pueden controlar el gasto, que no pueden entender la infinidad de impuestos que se derivan al gobierno nacional, que provee bienes públicos de manera discrecional y de manera ilimitada, y eso conduce a la inflación, a la deuda pública y a los impuestos confiscatorios, y a la pobreza y al subdesarrollo, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decirte, más allá de todo esto, yo creo que en gran parte de la población hay un comprensible temor a que el libre mercado signifique un desamparo total de bienes y servicios fundamentales. Y bueno, no queda otra que seguir explicando que no es así. Y bueno, hay que seguir. Hay una frase en inglés anglosajona, no sé si es norteamericana específicamente o de dónde sale, pero la frase es la siguiente: How to fish and he will feed himself every day. Entonces Bueno, yo pienso sí. que eso es relevante. No, tiene mucho que ver, por supuesto. Si la mentalidad, si la cultura en la que una persona se forma es que el Estado te provea de los bienes públicos fundamentales que necesitas para tu subsistencia, entonces sí vas a estar dependiendo del pescado que el gobierno te dé. Ajá. Yo, de todos modos, no quitaría a los pequeños gobiernos municipales la atención de situaciones de excepción, sobre todo para personas discapacitadas, para personas que tengan graves problemas personales para participar ellas mismas en el mercado libre. Más allá de que una sociedad libre tiene un natural incentivo a generar todo tipo de fundaciones, entidades privadas de bien público que pueden atender estos casos. O sea, cuando afirmamos que somos partidarios de una sociedad en las cuales las sociedades intermedias, sin intervención estatal, se provean a sí mismas, no debemos dar la impresión de que estamos pensando en una especie de superhombre nietzscheano. Mm. No, estamos pensando en personas comunes y corrientes y por lo tanto hay que tener en cuenta situaciones de excepción que no fundamentan, sin embargo, la creación de un Estado nacional eh, que provea indiscriminadamente todo tipo de bienes y servicios. Que me da la impresión de que al hablar de las municipalidades una y otra vez, lo que me está hablando realmente es sobre descentralización. Sí, descentralización, exactamente. Sí, Por eso en determinado momento te dije, llámalo como quieras. Estoy sí. hablando de descentralizar. Si lo llamás departamento, municipalidad o lo que fuere,
Porque en Latinoamérica la respuesta habitual es, bueno, pero nuestras municipalidades no significan nada, por supuesto. Cuando Hayek y Buchanan afirman todo esto, se basan en la tradición municipalista de los Estados Unidos, que en los primeros años de los Estados Unidos fue fundamental. No estamos hablando de Latinoamérica. En Latinoamérica hay que hacer reformas que Dios sabrá cuándo se pueden hacer. Hay que hacer reformas muy importantes para que haya regiones que no dependan del gobierno central. Y cada país sabrá cómo hacerlo. Pero lo fundamental es esta noción, regiones económicamente autosustentables que no dependan del gobierno central. Eso es importante. Hay que ver cómo se hace, hay que ver qué nombre se le coloca a cada una. Por eso en el contexto de los Estados Unidos yo tiendo mucho a apoyar lo que es la descentralización y la disminución de los poderes del gobierno federal sobre los estados. Sí, claro, claro. El estado y sus constituyentes son los que toman las decisiones más importantes. Las decisiones del estado de New Hampshire, que es en donde yo vivo, sus decisiones ¿cómo es? Las respuestas a sus problemas más importantes no deben emanar de un zángano en Washington D.C., que no sabe lo que está pasando aquí. Exactamente, exactamente. Pero a su vez necesitas una constitución federal que te proteja contra un zángano en New Hampshire. Explíqueme eso. Claro, una vez que tienes las decisiones descentralizadas, que me parece que ese es el espíritu de la relación entre los estados y el gobierno federal, Ajá. También corres el peligro de que un gobernador crea que tiene poderes sobre tus libertades individuales. Y si eso sucede, necesitas una constitución federal y una Corte Suprema de Justicia que te proteja, al menos en teoría. Esa era la idea del Poder Judicial en los Estados Unidos, que también se ha politizado y también ha degenerado en múltiples cosas, ¿no? Pero la idea básica del liberalismo clásico que defiende Hayek es que haya un poder judicial federal que te proteja contra cualquier persona que abuse de su poder, ya sea en una municipalidad, ya sea el gobernador de un estado. Bueno, y todo eso prácticamente ha dejado de suceder y es importante que se retome, ¿no? Pero como el poder judicial a su vez está tan politizado, o sea, lamentablemente no sé cuántos años van a pasar para que todo esto vuelva a su cauce, ¿no? En algún punto dado hablaba de matices y lo puntualizaba una y otra vez. Y entonces eso me hace pensar en cómo yo he estado mirando un poco más de información, porque la persona esta que le comenté que cataloga muy fácilmente de fascista a los demás, esa persona me hizo a mí mirar lo que es el fascismo. Y yo, bueno, déjame estudiar entonces el fascismo. El fascismo es un régimen totalitario manejado por una figura carismática que pretende hacer el Estado un Estado benefactor que supla las necesidades y a través de programas de beneficencia. Pero volvemos, eso lo que crea es deuda pública e inestabilidad y dependencia. Pero yo voy a hacer un comentario que a mucha gente de izquierda no le va a gustar. ¿En qué se diferencia un régimen fascista tipo Hitler o Mussolini a lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética? Para mí los paralelismos son muchos. Bueno, Mises te diría que no hay diferencia. En su libro Omnipotent Government del 44, Sí. Uno de los principales objetivos de Mises como académico fue establecer una similitud total entre el nazismo y la Unión Soviética. El poder era total, la anulación de las libertades individuales fue total. Que Hitler haya mantenido nominalmente la propiedad de las empresas mientras que ordenaba totalmente todo lo que tenían que hacer, como hacen habitualmente los regímenes socialistas, no significa nada. Por algo se llamaba nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. Tema del cual los socialistas habitualmente se olvidan o se ofenden cuando se los dice. O convenientemente olvidan, no mencionan. Claro. Entonces, no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Sí, es un estado totalitario, benefactor. Es el totalitarismo. Algunos politólogos han establecido una diferencia entre el totalitarismo y algunos regímenes autoritarios que conciben alguna salida posterior o cuya violación de las libertades individuales es gradualmente menor. Por ejemplo, algunos politólogos llaman autoritario al régimen de Francisco Franco, o las dictaduras de derecha que han aparecido en América Latina. Pero es una diferencia, te diría, práctica.
¿no? Y que se puede a veces evaluar casi retrospectivamente. Pero vuelvo a decirte, en el caso de Europa no hubo ninguna diferencia. Por supuesto que siempre hay matices, a ver, volviendo a eso, siempre hay cuestiones de grado. Ujú. Se podría decir que Mussolini no fue tan psicópata como Hitler, cosa que en la práctica tenía su importancia. Tú eras un disidente en la Alemania, en la Italia de Mussolini, y bueno, Mussolini te mandaba algún pueblito en las montañas con algún policía que te vigilaba, y Sí. Hitler te mandaba a la cámara de gas. Bueno, reconozcamos que desde el punto de vista práctico alguna importancia eso tiene, Claro. Y pero Stalin bueno, te enviaba al Gulag en la Siberia para que trabajaras forzosamente hasta que te murieras. exactamente. O sea, las crueldades bestiales de los regímenes totalitarios pueden tener variación de grado, pero tienen una coincidencia esencial: la eliminación como fuere del disidente. Entonces, la ideología woke es lo mismo que el nazismo y la Unión Soviética. Hay una diferencia de grado, Estoy ¿no? de La acuerdo. ideología woke te cancela, te sacan de una universidad, te sacan de un programa de televisión, porque no eres perfecto como ellos. Y eso obviamente tiene una diferencia de grado aceptable con la Unión Soviética, pero la esencia es la misma: la eliminación del disidente. ¿Por qué? Porque es coherente. En un sistema totalitario, el disidente no tiene ningún sentido. En cambio, en una democracia constitucional, donde por un lado hay un pacto constitucional originario sobre las libertades individuales, ese es el consenso. El consenso es: vamos a vivir las libertades individuales. Mm. Y dentro de ese consenso hay diferentes modos de concebir la administración de la cosa pública. Por lo tanto, la disidencia es parte de la vida de la democracia constitucional. En el totalitarismo es totalmente al revés. Por lo tanto, es coherente que de una u otra manera la disidencia se elimina. Y atención con lo que te voy a decir: hay personas que piensan así, y no me hagas nombrar a nadie, aunque se digan liberales. Si tú vienes a la Argentina un día, ¿no? Y te invito a mi casa a tomar un café, Ajá. cosa que sería muy razonable, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate, detrás mío, acá tengo una foto de Paul Feyerabend, que es uno de mis autores liberales clásicos más apreciados por mí. Vamos a suponer que tú me dices: bueno, pero no estoy muy de acuerdo con Paul Feyerabend, y yo digo: entonces, vete de mi casa. Si yo hago eso, por más que yo me llame liberal y por más que legalmente tenga el derecho a hacerlo porque mi casa es mía, sin embargo, no soy un liberal de espíritu. O sea, no acepto la disidencia. Otra cosa es que tú insultes a mi madre, pero que tú me digas: bueno, conversemos algunas diferencias sobre Porfirio Iraben, y yo no las acepto. Entonces, la eliminación de la disidencia forma parte de una mentalidad autoritaria, cuasi totalitaria, que puede afectar aún a los que se llaman liberales. Porque el liberalismo no es solamente una cuestión de instituciones o de política económica, es fundamentalmente una actitud de espíritu que comienza con el lenguaje. ¿Quién es liberal? Te das cuenta por cómo habla, cómo maneja la disidencia, cómo maneja el diálogo. A tal punto que a veces yo he logrado convencer a alguien de que era liberal mostrándole cómo era su actitud de respeto y cómo autodescubría en sí mismo ese liberalismo de espíritu. Un autor que maneja esto muy bien es Ortega y Gasset, El filósofo español. cuando dijo en su libro La rebelión de las masas que el liberalismo fue el máximo acto de generosidad política en la historia, ¿no? Por cómo maneja justamente el tema del desacuerdo. Otro autor que maneja esto muy bien es Karl Popper, ¿no? Con el tema de la razón crítica, etcétera, etcétera. Así que todo esto que te estoy diciendo para mí tiene mucha importancia. Ojo, para la gente mm, que no está en Latinoamérica, porque cuando se habla de liberalismo hay mucha gente que va a entender lo que son los liberales en el contexto norteamericano, que los liberales Sí, son la claro, no, gente. no. Yo No, no estoy estamos hablando hablando de lo mismo. de los liberales clásicos, del clásico liberalismo, ¿no? O Sí, sea, estoy hablando del liberalismo clásico como se lo entiende en la tradición anglosajona, o sea, como la evolución de las instituciones de limitación del poder, ¿no? Pero la situación también ha cambiado mucho. Un liberal norteamericano en la década de los 80 era un John Rawls, y John Rawls hoy sería un liberal conservador en el sentido clásico. John Rawls era un liberal en lo político que aceptaba una redistribución de ingresos en la parte económica, ¿no?
Eso era un liberal en los 80. Ahora un liberal es un marxista prácticamente. ¿Cuál es la mayor crítica de la Escuela Austríaca de Economía al marxismo? Viene de Mises y von Haber. Eugen von Haber, en su libro Capital e Interés, hay una clara refutación a la teoría del valor-trabajo, que es el origen de la teoría de la plusvalía de Marx, ¿no? Sí. Esa crítica los austríacos la seguimos manteniendo, ¿no? La teoría subjetiva del valor implicó mostrar el error de Karl Marx al sostener que el origen del valor es solamente el trabajo y por lo tanto el trabajo hecho y no remunerado sería explotación, ¿no? Y luego la crítica de von Mises al socialismo, de la cual ya hemos hablado, ¿no? O sea, la imposibilidad de planificación económica bajo el socialismo, aunque contrariamente el socialismo lo que pretende es planificar. Lo que von Mises le dice es que al pretender eliminar los precios y la propiedad no puedes planificar nada. Eso es algo que Leonard Read y Milton Friedman explicaron muy bien con la analogía de yo, un lápiz. En este lápiz, en este momento, hay millones y millones de conocimientos coordinados. ¿Quién podría haber hecho este lápiz solamente, sin división del trabajo, sin intercambio de bienes y servicios? Nadie. ¿Quién podría planificar los millones y millones de conocimientos que se necesitan para producir simplemente este lápiz? Nadie. Solamente el libre mercado implica la coordinación del conocimiento necesario para este lápiz a través del sistema de precios y del libre contrato. Esto que estoy diciendo es fundamental. Una vez que se entiende, deja para siempre de ser socialista. Yo todavía no he podido estudiar la obra de Proudhon, pero a Proudhon los izquierdosos, los socialistas, los marxistas tienden a citarlo erróneamente cuando dicen, por ejemplo, que la propiedad privada es robo. Eso es una frase que se saca de contexto y se malinterpreta muchísimo. ¿A qué se refería Proudhon cuando decía que la propiedad privada era robo? Bueno, no lo sé porque yo sé quién es Proudhon, pero no lo he estudiado. Ok. Pero me imagino que muchos cuando dicen la propiedad privada es un robo se están refiriendo a una propiedad entendida como expoliación, como explotación. Sí. Ajá. Entonces, no sé en Proudhon, pero en Marx es coherente que la propiedad sea coherente con la explotación, ¿no? Porque en una economía de suma cero, si alguien tiene más es porque alguien tiene menos. Y pensar que hay muchos economistas que siguen razonando así. La propiedad privada de los medios de producción es algo que se va intercambiando y se va expandiendo a casi todas las personas en el ámbito social, porque en un mercado libre el ahorro, la inversión y la formación de nuevo capital implican que vaya aumentando gradualmente y permanentemente el capital per cápita para todas las personas. Entonces, cuando un empresario invierte y genera un nuevo proyecto de inversión, eso aumenta la demanda de trabajo, el salario en términos relativos es mayor y por lo tanto la productividad de la economía aumenta para todos en términos relativos. Entender esto es la clave para entender el funcionamiento del libre mercado. El capitalismo es duramente criticado, sin embargo, ha sido responsable de la salida de millones de personas de la pobreza. Sí. El único modo de salir de la pobreza es el capitalismo liberal. El único modo en el cual el nivel de salario vaya aumentando a mayor velocidad que el aumento de la población es el aumento de la tasa de capital. Y para que aumente la tasa de capital tiene que haber condiciones de mercado libre. No hay otra salida de la pobreza que esta. Y esto es claramente enseñado por von Mises en todos sus libros. Los sindicatos no aumentan el nivel general de salarios. La intervención del Estado aumentando la emisión de moneda para los salarios públicos no aumentan los salarios reales. El salario real significa la cantidad de bienes y servicios que puedas comprar con cada unidad monetaria. Y eso solamente puede aumentar cuando aumenta la tasa de capital, cuando el gobierno no aumenta la inflación por medio de emisión monetaria, etcétera, etcétera. Yo no sé absolutamente nada de inflación, sin embargo, sé que es un resultado directo de manipulación estatal. Sí. ¿Cómo el gobierno causa inflación? Cuando el gobierno emite moneda eh, por encima de ahora voy a tener que hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Por encima de la moneda real, entonces esa emisión monetaria baja el poder adquisitivo de cada unidad monetaria y produce inflación, ¿no? Ahora, el asunto que es la moneda real.
en la Escuela Austríaca de Economía ha habido como diversas fases al respecto. En un economista como von Mises, moneda real era el patronor y emisión monetaria era la emisión de papel moneda sin respaldo de patronor. Pero luego los economistas austríacos tuvieron un gran debate sobre qué pasaría en un sistema monetario libre con bancos privados, donde los bancos privados tuvieran la capacidad de emisión monetaria por encima del 100% de los depósitos. Von Mises en ese caso se mostró partidario del free banking, sosteniendo que los bancos competirían libremente al respecto, y luego Hayek, con una solución muy práctica, dijo, independientemente de que el gobierno tenga emisión monetaria, la clave es la desnacionalización de la moneda, la eliminación del curso forzoso y que cualquiera pudiera comerciar con la moneda que quisiera. Últimamente en los economistas austríacos hay consenso en esta última solución. La clave para evitar la inflación es la eliminación del curso forzoso. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que se ponga a emitir moneda en su propia moneda, llámese dólar, euro o peso, solamente puede producir inflación en la medida que te obligue a ti a comerciar con esa moneda o que tú tengas que comerciar en negro con otra moneda que sea reserva de valor, cosa a la cual los argentinos estamos muy acostumbrados, ¿no? En cambio, en la medida que se libere el curso forzoso, las personas pueden comerciar libremente con la moneda que quieran, por supuesto todo esto tiene que ser avisado y explicado, de tal manera que si tu propia moneda empieza a perder poder adquisitivo, tú cambias el patrón monetario, que es lo que muchos le recomendaron a Milei desde el principio, pero o no pudo o no quiso hacerlo. Ok, si lo estoy entendiendo bien, entonces la perspectiva de la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, al uso del yuan es indiferente. O sea, yo puedo comerciar con lo mismo con dólar americano, con yuan, con yenes japoneses, no importa. Si estuvieras en un mercado libre de monedas, esa sería la situación. El asunto es quién te aceptaría el yuan. ¿Qué reserva de valor tendrías? ¿Tendrías un banco en el cual podrías depositar yuanes y dentro de 3 años sacarlos con el mismo valor? Y eso el mercado lo va a decidir. Aquí en esas cuestiones de monedas es donde yo generalmente no domino el tema. Ahí Bueno, está. yo no domino el tema, pero la lectura de von Mises me Ajá. ha dado ciertas certezas, porque von Mises es uno de los economistas monetarios más apreciados uno de los economistas monetarios más apreciados en la Europa de la preguerra, y sus explicaciones sobre la inflación, el ciclo económico se han vuelto clásicos. O sea, lo que los austríacos entendemos por moneda es que en la medida que el gobierno no intervenga, la moneda que circula tiene que tener poder adquisitivo, porque si no lo tiene, deja de ser utilizada. O sea, nadie te puede obligar a comerciar con una moneda que no tenga poder adquisitivo. Supongamos que tú me ofreces un bien y servicio que estés produciendo, lo que quieras. Supongamos que tú produces computadoras y me dices, Gabriel, te voy a vender una computadora. Bueno, muy bien, te digo yo, te voy a pagar en zanotis. Entonces, tomo un papelito, pongo 1000 zanotis y te doy el papelito. Y tú me vas a decir, no, pero no lo acepto. Pero si yo fuera el Estado, si el Estado fuera Zanotti y hubiera curso forzoso y la única moneda de curso legal fueran los zanotis, lo tendrías que aceptar, aún en el caso de que tú supieras de que esos billetes no valen nada en el mundo. Y eso produce la inflación. Y por supuesto, ¿qué harías tú? ¿Ahorrarías en zanotis? Obviamente que no, ahorrarías en dólares, pero en negro, como decimos en Argentina, o sea, de manera ilegal, independientemente de lo que el Estado te obliga, y tendrías en tu casa, no en un banco, en tu casa tendrías dólares acumulados como única posibilidad de reserva de valor. ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿no? Algunos partidarios del patronado dicen, no, te conviene ir comprando pequeñas reservas en oro, que eso está muy de moda últimamente. El asunto es cuál es la reserva de valor y cuál es el valor que tiene el papel moneda en función de esa reserva de valor. Bueno, eso lo decide el mercado libremente. Cuando lo decide el mercado libremente, entonces, ¿no?, el emisor del papel moneda que pierda prestigio comercial sale del mercado, porque nadie va a confiar en él. En el tema monetario, el tema de la confianza es esencial. Entendiendo que la Escuela Austríaca de Economía busca principalmente el libre mercado y no diría completa desregulación, pero sí cortar mucha cinta que previene hacer negocios. También desde cierta lectura yo puedo entender la mentalidad de Trump al utilizar aranceles, porque la mentalidad es
utilizo los aranceles para castigar los bienes y productos del extranjeros que compiten con los nacionales y que previenen la creación de empleos en este país. Entonces, ¿cuál es el balance correcto? Porque podríamos bien decir lo que está sucediendo en términos de que en otros lugares haya empleos y se desarrollen las industrias que aquí no se desarrollan. Eso es porque así lo ha decidido el libre mercado. Bueno, hay una cosa en la que Trump tiene razón. Es absolutamente injusto que la Unión Europea y todo el mundo tenga aranceles contra la exportación de productos norteamericanos. En eso Sí. tiene razón. En lo que no tiene razón, pero no es el único. O sea, el error en el que incurre Trump es un error en el cual incurre todos los que lo están criticando. Por eso, excepto los del Mises Institute, los demás no tienen ninguna autoridad moral para criticar a Trump. ¿Cuál es el error en el que incurre Trump, en el cual incurre todo el mundo? Que no terminan de entender los beneficios de una eliminación unilateral de los aranceles, donde todos los consumidores norteamericanos o de cualquier país tendrían inmediatamente mayor disponibilidad de recursos monetarios, con lo cual o comprarían otros bienes y servicios o tendrían mayor capacidad de ahorro. Las dos cosas incrementarían la producción local interna. Que este argumento que te estoy dando está en el libro La economía en una lección de Henry Hazlitt, está en la acción humana de von Mises, está en la protección arancelaria de Curtis. O sea, es Vox Populi. Para nosotros los austríacos lo que yo te acabo de decir es elemental, pero acá está la injusticia de los que critican a Trump. Todos los latinoamericanos, los de la Unión Europea e incluso los chinos, los del Partido Comunista Chino, que ahora se erigen a sí mismos como maestros del libre mercado, tampoco entienden nada de lo que acabo de decir. O sea, yo no sé quién me molesta más, si el ingenuo Trump en su nacionalismo o los hipócritas de la Unión Europea hablando ahora del libre mercado. No sé quién me molesta más. Porque, por ejemplo, los franceses le ponen aranceles a vinos que vengan de otros lugares, porque ellos quieren proteger la producción de vino Los local. europeos han pasado la vida poniendo aranceles a todo el mundo desde la Unión Europea, que supuestamente iba a garantizar el libre mercado, y fue todo lo contrario. Yo hace más de 20 años que dije que Europa se estaba constituyendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Europeas. Incluso mis amigos liberales de acá se rieron de mi diagnóstico. Y ahora lo están viendo. Todavía hay gente que dice, me veo a Europa, como si se fueran a Liberalandia, ¿no? No, Que no, Dios no. los proteja. Te aseguro que eres más libre en Panamá, en Guatemala, que en Europa. Es más, Definitivamente. y tú lo sabes eso, porque sabes dónde vives. Definitivamente. Definitivamente. Pero ahí está la dicotomía que yo todavía no logro entender. No logro llegar a una conclusión porque, ok, apoyo el libre mercado, pero a la vez entiendo cómo si no se protegen las industrias locales, los empleos que se puedan tener aquí y el capital que pueda fluir aquí va a ser menos. Porque si vas a tener gente... Bueno, claro, a ver, Sí, esto es como cuando has fumado durante 40 años y el médico dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ajá. Acá hay algo similar. Si durante décadas y décadas has tenido industrias protegidas, la eliminación de aranceles para la industria protegida puede ser traumática. Tal es así que se ignora habitualmente que von Mises redactó en 1942 un plan de recuperación económica para México, porque él tenía muchos amigos mexicanos en su momento, que incluso le ofrecieron a vivir a México. Y en ese plan él recomendaba una reducción gradual de aranceles, gradual. Gradual, ok. No digo que tenga que ser así, a veces podría ser inmediata, pero es comprensible que si durante décadas has protegido a industrias locales, la eliminación de los aranceles puede ser traumática. Ahora, lo que la teoría económica afirma, y creo que es verdad, es que frente a la eliminación de un arancel, lo que se va a producir no es una disminución de la productividad o el empleo, sino una traslación, una reconversión de los elementos productivos y de los elementos del empleo. Si tú estabas pagando si tú estás pagando $100 por un carro, tú dices carro, ¿no? No dices automóvil, ¿no? No, no, carro. Bueno, si tú estás pagando $100 por un carro y Ujú. frente a la eliminación de los aranceles pasas a pagar $20 por el carro importado, te van a quedar $80 a disposición, que
con los cuales vas a demandar otros bienes y servicios que van a aumentar entonces su demanda y sus posibilidades de inversión, o los vas a destinar al ahorro. Y eso es muy beneficioso porque el ahorro en el mercado de capitales va a implicar en términos relativos una menor tasa de interés y una ampliación de las posibilidades de inversión. En cualquiera de los dos casos, la reducción del arancel va a implicar una mayor productividad. Lo que ocurre es que no de la industria que era protegida. Posiblemente en tu país habrá menor producción de carros, pero va a haber mayor producción de otros bienes y servicios para los cuales una región estaba naturalmente dotada en cuanto a su productividad. Y todo esto es lo que explicó David Ricardo con su teoría de la división del trabajo y la ley de ventajas comparadas absolutas y relativas. Pero todo esto desde David Ricardo es elemental. El asunto es que hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Ahora, que no se puede hacer de golpe, es comprensible. Y acá vienen de vuelta los problemas de transición, ¿no? En la Argentina sería casi imposible. Los sindicatos metalúrgicos, los que están adheridos a la producción de automóviles, son capaces de incendiar la Casa Rosada si les quitas los aranceles. Pero te estoy diciendo esto literalmente. La violencia de los sindicatos argentinos es terrible. Ahora, ¿qué haces políticamente? Ahí yo ya no tengo la respuesta. Yo soy un humilde difusor de la escuela austríaca. Acabo de explicar de vuelta el tema de los aranceles. Ahora, el asunto es no empeorar la cuestión. Yo creo, pobre, que Trump en su ingenuidad está empeorando la cuestión, pero no está haciendo nada peor de lo que ya se hace en todo el mundo. O sea, muchos titulares están diciendo desastre económico mundial. Ningún desastre económico mundial. El desastre económico ya estaba producido por todas las políticas de la Unión Europea, de China, de Latinoamérica. Trump no es más que una gota de agua más en el océano de tonterías, ¿no? Ya está, no pasa nada. ¿Qué piensas de la crítica que se hace de que los que terminamos pagando por los aranceles somos los consumidores? Porque entonces lo que No, es que ese hace... es el principal punto. Sí, Tú estás pagando de más porque hay aranceles. Y la teoría económica lo que explica es, pero esto desde Menger, desde la teoría subjetiva del valor, desde la teoría de la imputación, el valor de los bienes de consumo a los bienes de producción. El tema del consumidor no es poca cosa. Lo que pasa es que cada uno de nosotros pensamos que no valemos nada porque somos un individuo. Pero en la economía estamos hablando de millones y millones y millones de personas intercambiando. Por lo sí. tanto, las decisiones que todos los días tomamos de comprar o dejar de comprar determinado bien y servicio tienen repercusiones a escala global. Por lo tanto, tú vas a un supermercado, encuentras un litro de leche a $10 cuando lo podrías encontrar a 3, Sí. y esa diferencia tiene una repercusión global una vez que el mercado comienza a actuar. ¿Está? Eh, Así que, pero todo esto que yo digo tan rápido lo digo por haber estudiado de muy jovencito toda la escuela austríaca. O sea, yo, gracias a Dios, he sido como vacunado contra el intervencionismo, ¿no? Ok, vamos a ponerlo de esta forma. Usted es Trump y usted quiere estimular la industria local, quiere crear empleos y quiere que esa industria local produzca y venda localmente, desplazando así los intereses foráneos. Sí. ¿Qué prescribe la Escuela Austriaca de Economía para lograr ese desarrollo y esa competitividad local frente a los foráneos? Perdón, a nivel teórico, lo que prescribe es arancel cero. A nivel práctico, desde el punto de vista político, lo que cualquiera hubiera hecho es dejar las cosas como están y comenzar a bajar los aranceles lentamente, gradualmente. No, no, no lo entiendo, honestamente. Claro, si lo que quieres es aumentar la productividad de la Local. economía norteamericana, tienes que comenzar a bajar los aranceles gradualmente. Lo que va a ocurrir es que no van a ser los mismos productos los que comiencen a aparecer como competitivos. Va a haber una reasignación de recursos escasos. Pero lo que te estoy proponiendo es hacerlo lentamente. O sea, Trump no tendría que haber hecho más que dejar las cosas como estaban y mejorarlas gradualmente, porque él tiene políticas de desregulación interna y de baja de impuestos. Eso ya es extraordinario. Sí, eso es Eso positivo. ya aumenta la productividad norteamericana. Si a eso le agregas la reducción global, gradual de aranceles, hubiera sido otra buena medida. Además, Trump necesitaría mejores asesores de imagen. Él cada tanto dice y hace cosas y la izquierda aprovecha para ridiculizarlo.
¿no? Entonces, en este tema también, aranceles pone todo el mundo, pero la izquierda no ridiculiza a los izquierdistas que ponen aranceles. A todos los primeros ministros y presidentes de la Unión Europea que se pasan la vida poniendo aranceles, nadie los ridiculizó, nadie hizo ningún escándalo, nadie habló de crisis económica mundial. En cambio, lo hace Trump y ya está. Él tendría que ser más consciente de esto, sus asesores también. Él en este momento, aunque no sea el representante del mercado libre, es sin embargo el foco de las críticas de toda la izquierda mundial. Y él tendría que ser más consciente de esto, pero no está en su naturaleza. No, él es Este, controversial ya de por sí. él ganó las internas del Partido Republicano en el año 2015 Ujú. precisamente por su espontaneidad, lo cual te revela la crisis de la dirigencia de los políticos tradicionales, con sonrisas de plástico, con respuestas armadas, con personalidades muy esquemáticas, ¿no? O sea, el ascenso de Trump representó la falta de auténticos liderazgos en el Partido Republicano. Entonces, estas personalidades paracaidistas en la política, pero que son espontáneas, atraen mucho a un electorado cansado de la hipocresía de los políticos tradicionales. Hay muy buenos políticos que podrían haberse presentado ahora, ¿no? Rand Paul, el hijo de Ron Paul, o DeSantis, el gobernador de Florida, pero lamentablemente vaya uno a saber si hubieran catapultado el enojo del votante norteamericano contra el desastre de la administración demócrata. ¿Cuál es la posición de la Escuela Austriaca de Economía sobre la migración masiva? En general, los austríacos son partidarios de algo que de vuelta es políticamente casi imposible. Ellos eliminarían el welfare state y entonces mantendrían en general las fuerzas de seguridad, o sea, la policía, y abrirían la libre inmigración. En algunos casos, con algunos países requerirían alguna visa, en otros casos no. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que el que quiere ir a trabajar a Estados Unidos debería trabajar igual que cualquier norteamericano sin welfare state, sin seguro social, sin nada. Y además, las fuerzas de seguridad y las visas serían obviamente recomendadas contra migrantes que quieran ir a agredir a ciudadanos norteamericanos, ¿no? Pero esto que te acabo de decir es políticamente imposible. En general, la izquierda se caracteriza por generar caos que luego generan reacciones. La izquierda norteamericana abrió las fronteras de manera indiscriminada, permitiendo con toda conciencia la inmigración de todos los criminales del mundo. Y eso generó la reacción Trump, globalmente votada. Entonces, la izquierda habitualmente es especialista en producir desastres, producir reacciones y luego se quejan contra la reacción que ellos mismos produjeron. Ahora, hay que ser coherente. Una vez que tienes la distinción entre la inmigración legal e ilegal, entonces la inmigración ilegal de alguna manera es un delito. Ahora, ¿cómo la combates? Bueno, con prudencia, con tranquilidad, sin crueldad, etcétera, etcétera. Los ultralibertarios te dirían que no distingas entre inmigración legal e ilegal, que toda fuera legal, que todos pudieran entrar sin visa. Pero para eso necesitarías eliminar el welfare state, cosa que es políticamente imposible en este momento. En Argentina sería posible. No tenemos graves problemas en ese sentido. Sí, el grave problema que tenemos es que como el Estado supuestamente omnipotente argentino se ha quedado inerte en lo que verdaderamente tiene que hacer, que es fuerzas de seguridad, entonces sí tendríamos el problema de la inmigración del narcotráfico, que ya lo tenemos. Lo que pasa es que hay un ángulo ahí que a mí me preocupa y es el ángulo que estamos viendo en Europa, de cómo la entrada masiva de inmigrantes musulmanes a Europa está Ah, generando un número sí, de terrorismo y sí, una... es que ahí me olvidé de decir algo. Algo Ajá, que debería ser dicho con un mayor liderazgo y con una mayor claridad desde los dirigentes eh, liberales clásicos, ¿no? Eh, lo que me olvidé de decir es que hay que distinguir entre la inmigración dentro del liberalismo clásico y lo que podríamos llamar el multiculturalismo posmoderno. Son dos cosas diferentes. La inmigración dentro de un liberalismo clásico implica que el inmigrante tiene que aceptar el pacto político constitucional originario del país en cuestión. O claro. sea, el inmigrante debe saber que no tiene ningún derecho a atentar contra las libertades individuales de nadie y que tiene que aceptar el sistema político del país al cual está inmigrando, ¿no? Ajá. O emigrando, como lo quieras ver. Bien. En cambio, hay toda una
hay toda una prédica de izquierda multiculturalista postmoderna. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente habría colectivos culturales que tenían un supuesto derecho a instalarse en otro territorio con costumbres violatorias de las libertades individuales. Bueno, eso es totalmente contrario al Estado de Derecho, totalmente contrario al liberalismo clásico. A ningún liberal piensa en eso cuando habla de libre inmigración. Pero eso es este tema, este multiculturalismo posmoderno de izquierda, es el drama de los presidentes y primeros ministros europeos, excepto algunos como Meloni, que no advierten que es absolutamente ridículo y contrario al Estado de Derecho permitir que alguien se instale con una legislación contraria al Estado de Derecho liberal de un determinado país. Así que si tú eres musulmán y quieres venir a Argentina a convivir con nuestros usos y costumbres, perfecto. Cosa que por lo demás es así. La Argentina es un país particularmente pacífico en ese sentido. Hay una comunidad musulmana acá totalmente adaptada al Estado de Derecho argentino, al que quede. Pero están adaptados, es importantísimo. Claro, pero lo hay, es posible. Y pueden estar jugando al fútbol conmigo, contigo, conmigo, comiendo un asado. ¿No? Están totalmente integrados. El problema que yo veo, por ejemplo, los pakistaníes que han migrado masivamente a Reino Unido y han exigido que se establezca la ley Sharia en Reino Unido. Eso me parece absurdo. Ahí tienes la debilidad conceptual de los dirigentes políticos ingleses en defender eso, en permitírselos. Inmediatamente tenía que haber un discurso público muy claro diciendo no vamos a admitir eso porque es contrario al Estado de Derecho, y al que se le ocurra hacerlo será sometido a todo el rigor de la ley. ¿Listo? Es ridículo que haya ocurrido lo contrario, pero te demuestra hasta qué punto está la confusión intelectual de los dirigentes europeos. Por hablar de confusión intelectual, si es que en realidad, si fueran conscientes de lo que están haciendo, serían criminales. Si son conscientes de lo que están haciendo, son criminales. Yo pienso que hay inmigrantes deseables y hay inmigrantes no deseables. Cualquier inmigrante que respete las leyes es ultra deseable, porque la real multiculturalidad es como el intercambio genético, que siempre produce beneficios, como el intercambio de bienes y servicios, es el intercambio cultural. Pero en el liberalismo clásico, el intercambio cultural presupone las libertades individuales, que es un punto importantísimo de aclaración. Por eso a los Estados Unidos al principio podía ir cualquiera, y por eso a la Argentina pudo venir cualquiera, porque este problema no estaba, porque todos presuponían que cualquiera que venía tenía que respetar al vecino y ponerse a trabajar. Mirá qué cosas tan increíbles, ¿no? Y adaptarse y aculturarse. Sí, lo que ocurre es que en la Argentina tuvimos una grata casualidad de este inmigrante español e italiano de bajos recursos que formó parte del 80% de la inmigración de fin del siglo XIX, no tenía ningún problema en adaptarse porque ya estaba adaptado, porque culturalmente ya tenía ciertos valores, ¿no? Que había recibido por su educación informal, no porque lo hubiera aprendido en una escuela. Ese es el asunto. Esa fue una grata casualidad histórica, después se acabó. Sí, pero ese es el asunto, que lo que tenemos en Europa es la entrada de migrantes que no comparten los valores occidentales. Bueno, entonces los dirigentes europeos tendrían que tener la claridad mental de decirles que si es así no van a entrar. Exactamente. Entonces yo no sé por qué decir estas cosas, muchos los puede catalogar de políticamente incorrecto. Para mí es sentido común. Bueno, para mí es fácil porque soy un profesor sin mayor relevancia pública que puede darse el lujo de decir lo que quiere. Comprendo que alguien que tiene una carrera política por delante lo piense dos veces, pero bueno, ahí está el valor moral. Esa es la diferencia entre un político y un estadista. El político dice cualquier estupidez con tal de llegar al poder. El estadista tiene mayores restricciones morales, lo piensa dos veces, pero por eso son tan excepcionales en el curso de la historia. Y por eso finalmente el objetivo del liberalismo clásico era, pasado, tener instituciones sólidas y por lo tanto no tener que depender de grandes estadistas. Pero ahora, lamentablemente, frente al caos institucional y moral que tenemos, necesitamos personas que en la vida política tengan una altísima responsabilidad moral y una altísima formación intelectual. Pero vuelvo a decirte, en la mayor parte de nuestros países el sistema político es tan perverso que expulsa a ese tipo de personas. Así que bueno, Dios dirá, ¿no?
Pero vamos a hablar con nombre y apellido. Para mí, usted está hablando de una persona carismática, de una persona con una moral alta que viene a hacerle frente a la corrupción institucional y a los problemas nacionales de un país. Para mí estaría describiendo a una persona como Nayib Bukele. El gran temor que tengo con Bukele es el tema del debido proceso y el Estado de Derecho. Ese es mi temor. Así que por eso no lo puse como ejemplo. Ok. Si no fuera por esto, tendrías razón, pero no es un detalle menor para mí. Sí. Yo personalmente veo con muy buenos ojos lo que Bukele ha hecho en El Salvador, disminuir radicalmente la criminalidad en ese país. Entonces, ahí está la dicotomía para mí. Hablamos de libertad y todo eso, pero a veces tienen que venir individuos como estos dispuestos a hacer cosas radicales para arreglar el país. Se pueden hacer cosas radicales sin violar el debido proceso, lo que ocurre es que el camino es un poco más largo. En Sí. Italia lograron vencer a las Brigadas Rojas con debido proceso. En España lograron vencer a la ETA con debido proceso. El camino es más largo, es más sacrificado, pero a largo plazo es más fructífero porque se mantiene el Estado de Derecho. Yo la pregunta que me hago es qué va a pasar con El Salvador dentro de 50, 60, 70 años. Exactamente. Cuando Bukele ya no esté por ahí, las cosas van a revertirse a como eran antes. Si el Estado de Derecho no ha sido preparado, entonces Bukele va a estar muy viejito y el resultado va a ser el caos. Bueno, ese es mi temor. Okay. Por ahora todo bien, pero luego. Y van a llegar 2 o 3 personas a su casa con llenos de resentimiento y revanchismo a matarlo. Así que bueno, hay que tener cuidado con estos experimentos. Ajá. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que ha podido proveer un poco más de claridad a las diferentes tendencias que existen, libertarios, conservadores, mezclas entre estos, nacionalistas, porque mucha gente tiende a ver a la derecha y al conservadurismo y a todo esto como un único donde todos tienen las mismas características y se comportan igual. Sí, sí. Pero sobre todo eso es así por lo que ya hemos comentado, por la crisis de dirigentes que tenemos. Yo por eso lo que estoy haciendo en este momento, estoy dando clases en la Universidad de SEMA a grupos de estudiantes que están entre 18, 19 y 20 años. Y yo creo que esa es mi gran función en este momento, formar a los dirigentes del futuro. Difícil cuando están siendo bombardeados por propaganda a diario, cuando la expectativa. Porque realmente una de mis grandes críticas a las universidades, por lo menos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, es que la gran mayoría de los que se gradúan terminan siendo de izquierda. Y ojo, no tengo problemas con que sea de izquierda, pero si eres de izquierda, porque esa es la expectativa, o porque tu profesor favorito de historia era socialista, entonces tú no estás exhibiendo un pensamiento crítico ni algo consono con lo que debería ser una Sí, educación avanzada. pero afortunadamente en Argentina hemos logrado eh, eh, una o dos universidades que no son de izquierda y donde se puede enseñar, donde se pueden enseñar estas ideas. Donde puede haber una pluralidad y una convivencia pacífica de ideología. Sí, 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 sí. Por lo menos en la universidad que yo enseño en este momento, que es la Universidad del SEMA, no existen los problemas que existen en las universidades norteamericanas. Donde uno muestra tendencias hacia la derecha y rápido te crean problemas y te votan. Sí, no, 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 eso no está ocurriendo en al menos, bueno, no quiero hacer números en este momento, habría dos, tres universidades argentinas privadas donde eso no ocurre. E incluso te diría, en la Universidad de Buenos Aires se está respirando cierta diversidad. Ok. Hace 15 días fui a dar una clase a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre escuela austríaca y no me enfrenté con ninguna manifestación, nadie me agredió. Se está respirando cierta pluralidad. Muy bien, muy bien. Pregunta que le hago, como argentino, ¿qué entiende usted es el camino que el actual presidente Milei debe tomar en términos económicos? Y debería tener, acá es donde todo el mundo va a decir que Gabriel, tú no sabes nada, Ajá. pero en mi opinión debería respetar más el sistema de precios. Los precios tendrían que ser verdaderamente liberados y el tipo de cambio inclusive, el sistema cambiario que está utilizando es el sistema cambiario del expresidente Macri. Su actual ministro es uno de los principales funcionarios de Macri. No entienden nada de escuela austríaca de economía, no están decididos a liberalizar el mercado cambiario, ni las importaciones ni las exportaciones, siguen con todo tipo de reglamentaciones. A mí me parece que no entienden de escuela austríaca de economía.
Milei tenía mejores personas para rodearse y para asesorarse. La verdad, no le veo buen futuro. O sea que en las próximas elecciones puede ser que la izquierda vuelva a tomarse el poder. Bueno, uno de los grandes temores es que vuelva el kirchnerismo, pero entonces hay algunos amigos míos liberales que le toleran a Milei cualquier cosa con tal de que no vuelva el kirchnerismo, y mi respuesta es, en la medida que le toleres cualquier cosa, va a volver el kirchnerismo. Ok. Y para los que no somos argentinos y no estamos familiarizados con la política argentina, ¿qué es el kirchnerismo? Viene el nombre Néstor Kirchner, que fue un presidente peronista que por una lamentable casualidad electoral tomó el poder en el 2003 y aplicó una política muy de izquierda eh, a nivel nacional, internacional, se alineó a todo tipo de organismos internacionales de izquierda en materia de llamados, derechos humanos y otro tipo de políticas. La economía la mantuvo muy estatizada, muy controlada. O sea, el kirchnerismo es el peronismo de izquierda que todavía es muy potente en Argentina y tiene todavía una profunda base electoral. Así que no sé si ahora se entiende un poco más el temor de la vuelta del kirchnerismo, ¿no? Y la dicotomía en la que están muchos de mis amigos. Para que no vuelva el kirchnerismo, ¿qué hacemos? ¿Le toleramos a Milei todo o lo criticamos un poquito más? Ese es el tema, ¿no? Sí, está complicado. Está complicado. Sí. Bueno, hay mucho que seguir aprendiendo. ¿Qué mensaje tiene para las personas interesadas en estos temas? ¿Qué recomendaciones, qué mensaje? Traten de ponerse a leer y a estudiar profundamente los autores de los que hemos hablado. No queda otra. Sobre todo si son jóvenes, entonces tómense su tiempo, no se apuren. Si tienen 18, 19, 20 o 25, no se apuren a estar en partidos políticos, estudien, no quemen etapas. Después, preocúpense por su formación moral, porque van a estar llenos de tentaciones para no seguir por el camino correspondiente. No se obsesionen por el poder ejecutivo, traten de ocupar cargos como diputados, como senadores, para generar debate en ciertos temas. Esos serían mis consejos. Eso de lo moral a mí me toca muy de cerca, porque yo estoy muy preocupado con el hedonismo rampante de nuestras sociedades. Por más que, por más que tú tengas un niño de 30 años que haya hecho un doctorado en Escuela Austríaca de Economía, este, si a este niño de 30 años el Fondo Monetario Internacional le pone 30 millones de dólares por mes en el escritorio, ¿qué vas a hacer? Entonces, en esos casos se requiere mucho heroísmo moral. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gabriel Zanotti, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Espero que se repita. Bueno, para mí fue un honor estar contigo, muy interesante. Espero que tu podcast y tu papel en Internet siga muy bien. Yo me tomaré sus consejos seriamente. Yo soy una persona cuando identifico consejos buenos los tomo porque es cierto que cuando alguien me hace enojar, usualmente mi respuesta es igual o más violenta. Pero esos son rasgos Claro, de personalidad que deben ser controlados. a corto plazo puede ser efectivo a nivel espectáculo. Claro, A mediano y largo plazo perdemos. sí, sí. Sí. No, y estoy claro de eso. No siempre exploto, no siempre reacciono, pero sí tengo que ser honesto conmigo mismo. A veces he reaccionado a determinado estímulo y o ataque de una forma que ante el ojo público puede darme una imagen que a largo plazo le hace daño a este proyecto. Yo estoy consciente de eso. Y se lo he dicho a mis amistades. Le he dicho, mire, yo no puedo convertirme en el tipo de enojón que siempre está insultando a alguien porque eso también es algo que es exhilarante, pero es problemático. Sí, porque es como lo de Gandhi, la violencia solo engendra violencia. Y la violencia lingüística solo engendra resentimiento y venganza. Sí. No hay vuelta que darle. Así que es comprensible, cualquiera puede tener un mal día, Sí, un día yo me puedo enojar un día y sencillamente al día siguiente no voy a tener más remedio que decirte estuve mal, perdón. Pero como política sistemática solamente engendra la terrible violencia de la izquierda que ya la tiene. sí.
Sí, 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 y ya yo la he visto de cerca, ya yo la he visto cómo se me cataloga de racista, cómo se me cataloga de colonialista, a pesar de que he atacado el colonialismo vehementemente, sobre todo como puertorriqueño. No, es que esa violencia la vas a tener siempre. Lo que te queda es tratar de dialogar con los moderados. Con los moderados, Pues sí. si encuentras ahí personas que tengan la dignidad moral de no insultarte, de no decirte lo que saben que es falso, pero que son honestamente socialistas, que verdaderamente creen en el Estado como factor de producción, con esas personas puedes dialogar. Es verdad lo que dice, yo no me considero necesariamente un influencer, le tengo mucho desprecio al término, pero sí hay mucha gente con papeles públicos que terminan convirtiéndose en estos personajes odiosos y llenos de ira, que atraen mucha atención porque es exitoso en términos de espectáculo, pero que pues no trae felicidad en términos personales. Alberdi en el siglo XIX en Argentina decía educar es poblar. Y yo he cambiado esa frase. Gobernar es poblar. Actualmente yo diría gobernar es educar. Fantástico. Muchísimas, Gobernar no es insultar, gobernar es educar. bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Gabriel Zanotti, y esta ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.